tonterías. ¿Sí o no? Muy bien, buenos días a todos. Me olvidé, no, ¿por qué me voy a poner escarapela? Ya estoy así, ya de blanco y ahí está, de blanco y rojo, mira. ¿Ah? ¿Para qué más? Ya estoy ya. Hasta mi ropa Completo, interior es profe, blanco y tiene que rojo, ser ya. completo. Bueno, mira, si te he perdonado esa soncera que has puesto al inicio, te puedes perdonar una escarapela, Pero, creo profe, yo, ¿no? ¿por qué se fue, profe? Aquí algunos dijeron que se identificó y se fue. No, es que me pareció una guachafada. Pues, hoy es 28 y dentro dije, pucha, me pondrán el himno nacional, me pondrán a Arturo Sambo Cabero, algo, ¿no? Y es guachaf, reggaetón, ¿qué nivel? Por Dios. Después te quejas por qué te he dejado. No, pero... ala, ya, ya, No ya. hay estilo, no hay estilo, no hay estilo. Tiene actitud, pero no tiene estilo. Bueno, ni modo. Buenos días, chicos, a todos. ¿Cómo están? Espero que me estén escuchando muy bien. Creo que sí se ve bien porque ahí tengo la cámara a un costado. Tenía que ser Benjamín. Dice. Hoy día tenemos una clasecita del tema de temperatura y dilatación. Posiblemente pueda llevar un poquito de calor, ¿no? Porque la dilatación es bastante accesible. Y tenemos amiguitos invitados, si no me equivoco. Es que se identifica muy profesor. Hoy día tenemos amiguitos invitados, amiguitos externos. Buenos días a todos. Espero que el día de hoy, las clases del día de hoy sean de su completo agrado. Mi nombre es Mario Sarabia, para aquellos que no me conocen, y enseño física agraria hace 15 años, más o menos. Así es que, bueno, más de los años que quisiera realmente admitir. Pero vamos de una vez a empezar con la clasecita del día de hoy que vamos a hacer teoría y práctica, ¿ya? Se ve joven, profe. Sí, es que la verdad empecé muy joven a enseñar en realidad, ¿no? Solo se ve, Los profe. 20, a los 20 añitos yo ya estaba ya enseñando ya, ¿no? Así es. Dice, profe, yo a los 20 añitos estaba postulando. Ah, ya, pero a los 20 añitos ya está enseñando. Porque, vamos entonces, buenos días Adrián, buenos días muchachos, buenos días a todos. Disculpa que no salude uno por uno, pero ya la lista se ha hecho muy grande y obviamente ya se me fueron los nombres, pero buenos días a todos, feliz 28 para todos. Muy bien, vamos a empezar entonces y como les dije, hoy día vamos a ver la posibilidad, con la posibilidad de que lleguemos hasta el tema de calor, ¿ya? Ya, a ver, vamos a ver, chaqueté con mi casaquita de Perú, lo malo, ojalá, espero, ya que yo soy bien torpe a veces, ya que, no sé, me alucino de que se me va a caer un plumón y me voy a manchar mi camiseta blanca, mi casaquita blanca, ojalá que no, ¿ya? A veces soy medio torpe y pucha, la malogro, ojalá que no. Si no, ya después ya no va a ser rojo y blanco, ya. Está verde, azul. Dilatación térmica. Ya, vamos a hacer una reseña teórica, como siempre, ¿no? Vamos a hablar de la teoría. Y ya que agraria es agraria, o sea, no es pues una universidad donde su examen de admisión solamente te pregunte una fórmula, hay mucho más que hablar, ¿no? Y hay mucho más que preguntar. Y tú lo sabes porque tú ya conoces cuál es el rubro, cuál es la casa de estudios en la que estás postulando. Vamos a justificar por qué se da la dilatación térmica, ¿ya? Entonces, mira, acá vamos a explicarlo así. Si nosotros tuviéramos una cierta sustancia donde vamos a analizar a nivel intramolecular, ¿no? ¿Qué está pasando con esa sustancia? Si es un sólido, lo veríamos pues las moléculas ordenadas mediante lo que en química tú conocías como la famosa red cristalina, ¿no? Será la famosa red cristalina. Y las moléculas están ubicadas en los vértices, ¿no? En los vértices, en este caso de esta red cristalina que conocemos esta figura como un cubo. Ya está. Entonces, de esa manera está ubicado en el sólido. A ver, vamos a hacerte algunas preguntas que si bien es cierto tienen que ver más con química que con física, pero me van a ayudar a sustentar muy bien la teoría de este tema. Pregunta, muchachos, ¿qué tipo de movimiento, qué tipo de energía predomina en estas moléculas? A ver,
vamos en el chat comentando rápidamente qué tipo de energía predomina en estas moléculas. Esto se llama, recuerda, en química red cristalina. Voy a más o menos poner para darte una idea. ¿Qué tipo de energía predomina en este tipo de moléculas? A ver, vamos señores, ¿qué tipo de energía predomina? Energía cinética, no, estamos hablando en este caso de un sólido. De repente si fuera un gas, claro, ¿no? O un líquido, predomina la cinética, ¿no? Pero si es un sólido, ¿qué tipo de energía? ¿Se acuerdan? Hay otra, aparte de energía cinética, hay otra. Muy bien, a ver, vamos. Vamos, ¿qué tipo de energía predomina? Rapidito, mecánica, ¿no? Algo un poquito más, ¿cómo decirlo? Más particular, algo más directo, más preciso. ¿No? Porque energía mecánica es general, ¿no? ¿Nadie? Ya, te ayudo, ¿ya? Te ayudo. Acá predomina la energía potencial. La energía potencial predomina respecto de la energía cinética, ¿ya? Acá predomina la energía potencial respecto a la cinética. La energía potencial es la energía vibratoria, por si acaso. ¿Ya? Entonces vamos a poner por acá, esto es la energía potencial. ¿Ya? Entonces esto de acá se llama energía potencial. ¿Ya? Esta energía potencial es conocida como la energía vibratoria o de vibración. Energía vibratoria. ¿Ya? Y se viene a ser nuestra energía potencial. Muy bien. Ahora, si nosotros le damos calor, ¿no? Si este sistema recibió calor, ¿ya? Si este sistema recibió calor, ¿qué pasa con las moléculas? Pregunta, imagínate que tú estás en tu cama, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa si tú recibes calor? O sea, imagínate que estamos en febrero, pues una noche de verano, vives de repente en el cono norte, o vives en San Juan de Lurigancho, o vives en la selva, no sé. ¿Qué pasa si te dan calor? Dice, por si acaso sigue compartiendo sonido en la computadora. Ah, sí, ah, chipas. A ver, ya, entonces vamos a activar. Eh, ya, espérate un ratito. Vamos a ver, un touch. Ya está, ahora sí. Creo que ya está ya. Ahora sí. Ya está. Muy bien. Claro, si le das calor, aumenta la temperatura, ¿no? Si tú, por ejemplo, estás en un día de verano en tu cama, lo que vas a querer hacer es destaparte, vas a moverte, no vas a estar, pues, no vas a dormir tranquilo, en otras palabras, ¿no? Vas a tener ese inconveniente. Entonces, lo mismo pasa con las moléculas, ¿no? Las moléculas se empiezan a vibrar más, ¿no? Si le damos más calor, las moléculas vibran, ¿no? Entonces, cuando tú en verano, por ejemplo, cuando duermes, que tanto calor que te mueves para un lado, te metes para el otro, no sabes, ¿no? Volteas, no me vas a mentir esto, volteas tu almohada buscando la parte de la almohada fría. Miénteme, ¿no? Entonces, eso hacemos porque nos da más movimiento. Claro, ¿ya ves? En cambio, en invierno, no. En invierno no quieres ni siquiera moverte del lugar donde estás en tu cama. ¿Por qué? Porque si ya has puesto una sábana, al cambiar de sitio, ese sitio está más frío, ¿no? Entonces, como que te vuelves más inerte, no quieres moverte mucho, quieres mantener esa energía que tienes. Muy bien, entonces, cuando nosotros le damos calor, ¿ya? Va a aumentar este movimiento, pero no se mueven, o sea, no aumenta la energía cinética, porque ya hemos dicho que la que predomina aquí es la energía potencial, vamos a ponerlo así, ¿ya? Para que sepas una denominación, es que sea doble, ¿no? Para decir que es mucho mayor, ¿no? Entonces, no es que si yo lo caliento, profe, una molécula se le escapa, ¿no? Eso no va a suceder. Lo que va a suceder aquí es que la energía potencial, o sea, la energía vibratoria va a aumentar, algo así como tú lo has experimentado, ¿no? Cuando estás durmiendo. Profe, aumentó la temperatura, estoy recibiendo más calor, pero caramba, estamos hablando de las 4 de la mañana de repente, y no te vas a mover de tu cama, pero tienes calor. Entonces, aumenta tu vibración, aumenta la energía potencial, pero las moléculas no es que salgan disparadas. Lo único que va a pasar, en este caso, en la partícula, es que va a aumentar su vibración, ¿no? Va a aumentar su vibración.
Entonces aquí va a aumentar la vibración de estas moléculas de las cuales ya hemos estado hablando. Espérate un ratito, déjame colocar todas. Ya está. Y en ese proceso que aumenta la vibración es donde las moléculas se van a separar más. En ese proceso donde aumenta la vibración es donde se van a separar mucho más. Entonces acá estas moléculas ya vibran como locas, ¿no? Se alocan las moléculas. La vibración de las moléculas ha aumentado. Entonces, vamos a verlo así. A ver un ratito. Al darle calor, lo que hemos generado es un aumento de la energía potencial. Entonces acá esta es una conclusión muy buena. Aumenta la energía potencial. Ya está. Y si aumenta la energía potencial, tú vas a decir, Mario, si aumenta la energía potencial, ¿y eso qué pasa? ¿Qué acontece? ¿Qué sucede? Entonces vamos a decir aquí, aumenta la vibración. Ya está, aumenta la vibración molecular, ¿no? Si quieres colocarlo de esa manera. Profe, y si aumenta la vibración molecular, ¿qué pasa con el sólido del cual estamos analizando, ¿no? La energía potencial igual a la energía vibratoria. Exacto, la energía potencial es igual a la energía vibratoria. Ya está. Y si aumenta, escúchalo bien, ¿no? La vibración molecular va a aumentar una distancia interesante. Esta distancia D. Y aquí, por ejemplo, en el primer caso, teníamos esta distancia D minúscula. Y en este segundo caso, teníamos de repente esta distancia D mayúscula. Obvio que nos damos cuenta que el D mayúscula es mayor que el D minúscula, ¿no? Que me indica, bueno, geométricamente eso sería, pues, ¿no? La arista del cubo. Pero, ¿qué pasó con eso? ¿Qué está aumentando en realidad? Y acá lo voy a poner de rojito para que resalte respecto a lo demás. Aumenta, ¿sabes qué aumenta? La distancia intramolecular se llama. Aumenta la distancia intramolecular. Ahí está, aumenta la distancia intramolecular. ¿Y cuál es esa distancia intramolecular? En este primer caso era el de minúscula y en este segundo caso es el de mayúscula. Muy bien. Ahora, y si aumenta la distancia intramolecular, eso explica la dilatación, porque este sólido pasó de ser más pequeño a ser más grande. Entonces, ¿qué explica el hecho de que si al calentar un cuerpo sus dimensiones aumenten? El aumento de la vibración, el aumento de la energía potencial, y eso trae como consecuencia el aumento de la distancia entre moléculas. Y al aumentar la distancia entre las moléculas, pues el sólido que estamos analizando no tiene otra más que aumentar sus dimensiones, ¿no? Su área, su longitud, su volumen. ¿De acuerdo? ¿Se entendió esa parte? Dice, si el calor mayor es que cero, aumenta la temperatura y aumento de la energía potencial y se da una dilatación. Si la distancia intramolecular y disminuye la concentración. Claro, ¿no? Ojo, acá estamos hablando en un caso, ¿no? En el cual estamos viendo la dilatación. Pero el tema en realidad no siempre se habla de dilatación. Puede existir una contracción, ¿no? Muy bien, puede ser una contracción. Entonces, vamos a poner por acá una reseña, ¿no? La dilatación o contracción, ¿ya? Térmica, la dilatación o contracción térmica se debe al aumento o disminución, se debe al aumento o disminución, ¿ya? Se debe al aumento o disminución de la energía potencial. ¿Escuchan ese ruido de fondo? Aquí es al lado, y ni 28 me dejan tranquilos, ¿no? Están construyendo el costado. ¿Escuchan ese ruido de fondo? Ya no, ahorita no, pero hace un rato se ¿El vecino? escuchaba. Taca, taca, profe. Y el vecino taca, taca, taca de nuevo. Ya, ahorita no se escucha, pero un rato se escucha un poquito. Ya, bueno, entonces la dilatación o contracción térmica, ahora sí ya vemos los dos,
las dos variantes. Y por un lado puede dilatarse, ¿no? Que significaría que aumenta sus dimensiones, y por otro lado puede contraerse, que significaría que disminuye sus dimensiones, y eso se debe al aumento o a disminución de la energía potencial. Entonces aquí, mira, vamos a hacer algo bastante bonito. Si el calor, ¿no? Porque ahí involucramos calor, fuera positivo, significa que está ganando calor. Justo Eric, el tiburón Eric, ¿no? Me decía hace un rato por interno, ¿no? Profe, si el calor es positivo, significa que la variación de temperatura es positiva. Eso significa que está aumentando la temperatura, se está calentando, ¿no? Y si se está calentando, ¿ya? Si se está calentando, acá se produce una dilatación térmica, ¿no? Y cuando hablamos de dilatación, eso significa que las dimensiones van a aumentar. Ya sea que analices longitud, ya sea que analices volumen, ya sea que analices superficie, eso va a aumentar, ¿de acuerdo? Y si el calor es menor que cero, negativo, ¿ya? Calor menor que cero, negativo, entonces esto significa que la variación de temperatura es negativa, así, negativa, ¿no? Entonces estaría disminuyendo, se estaría enfriando, así como tu relación se está enfriando, y esto genera una contracción, ¿no? Contracción térmica, ¿ya? Ahí está, entonces hablamos de una dilatación y una contracción. Muy bien. Y si el calor fuera cero, justo hoy se ponen a construir. Sí, pues hoy día no. Bueno, están aprovechando. Si el calor es igual a cero, entonces no pasa nada, ¿no? Entonces, si el calor es igual a cero, entonces la temperatura sería siendo constante, ¿no? Y no pasa nada, pues, con la sustancia, ¿no? No se dilata ni se contrae. Entonces, eso sería lo que pasaría en este caso. No se dilata, ni se contrae. Listo. Muy bien, chicos, ¿hasta acá lo han entendido? ¿Hasta acá está claro? Esta información que te estoy dando acá, que no es pues que yo sea un capo y yo sea el único la única persona en el mundo que sepa esto, no, pues no. Pero esta información en realidad es importante, vale oro. ¿Por qué? Porque normalmente cuando alguien te dice dilatación térmica de frente, ¿no? La formulita es variación de longitud es igual a la longitud inicial por 1 más alfa por variación de temperatura. Y ahí ya te vuelves más matemático. No digo que esté mal eso, está bien, pero esto es la parte inicial, o sea, saber por qué se está produciendo la dilatación, qué cosa es la distancia intramolecular, cuál es el tipo de energía que predomina en este tipo de situaciones, en este tipo de fenómeno físico. Y eso en algunas oportunidades Agraria ha preguntado. También ha preguntado por la formulita y creo que todos sabemos eso. Así que bueno, vamos a ir por ahí, ¿no? Teoría, profe. Claro, la teoría lo va a hacer todo. Muy bien, me dicen por ahí por interno, todo claro. Hoy se ve bacán ahí con Perú, aunque le falta la tilde, ¿no? Recién me doy cuenta. Le falta la tilde a Perú, Perú, dice ahí nomás. Bueno, ¿no? Creo que es falso creo que es Bamba mi casa. Pero bueno. Pirateado, profe. Se da Pirateado, no cuenta. es Franco, ¿no? Recién, mira, a mí me dijeron que era Adidas, mira, me dijeron que era Adidas, ¿no? Y mira, Perú sin tilde. Oh, sumas. Ya, a ver, vamos a ver entonces, ya tenemos la dilatación térmica, Madin Gamarra, dice. Nada, ni creo, porque Gamarro tiene buena ortografía. Pero bueno, ahora sí vamos a analizar acerca de la dilatación, ¿no? Ya ahora sí vamos a hablar de las formulitas. Y en estas formulitas, que va a pasar bastante rápido, también vamos a analizar en forma gráfica, porque hay algunas preguntas que no solamente te van a hacer alusión a la fórmula, sino a un análisis gráfico, ¿no? Y vamos a ver así rapidísimo nomás, una por una, que son 3 tipos de dilatación, ya sabes. La dilatación lineal, superficial y volumétrica. La dilatación lineal es bastante sencilla, ¿ya? Y al igual que la superficial y la volumétrica a nivel de fórmulas, porque la forma, valga la redundancia, la forma de las fórmulas, o sea, la estructura de la ecuación, es la misma para todos, cambian algunos detalles, ¿no? Entonces, podemos acá mencionar
por ejemplo, podríamos decir, oye, tenemos una barra con ciertos datos iniciales, con ciertas condiciones iniciales, como por ejemplo, longitud inicial, temperatura inicial, ¿no? Entonces, al calentarlo, de repente vamos a lograr que se dilate, o sea, vamos a lograr que experimente un aumento de su longitud. Debes entender que el aumento de longitud es en realidad un valor muy pequeño, ¿no? En comparación a sus longitudes, ¿no? Es a pensar, pero decir, oh, profe, tenía una barra de 20 centímetros y se ha dilatado 2 metros, ¿no? No, no, pues eso no va a ocurrir definitivamente, ¿no? Entonces vamos a lograr obtener una longitud final que se encuentra a una temperatura final, ¿no? Y ahí nos podemos dar cuenta de que la barra se ha dilatado. ¿Qué cosa tiene? Tiene una variación de longitud, ¿no? Variación de longitud. Y la formulita, pues, es bastante intuitiva, ¿no? Si quieres, apréndete un caso, como sería el caso de la dilatación lineal, y para los demás aplicas lo mismo, ¿no? Variación de longitud sería la longitud inicial por el alfa variación de temperatura, donde el alfa, algunos de repente ya conocen, que se denomina coeficiente de dilatación lineal. Ahí está. Y también la otra formulita que tendríamos es que la longitud final, ¿ya? Sería igual a la longitud inicial por 1 más el alfa variación de temperatura. Ahí está. La longitud final sería igual a la longitud inicial por 1 más el alfa variación de temperatura. Muy bien. Y estas dos ecuaciones vamos a ver que va a ser similar, ya sea para la dilatación superficial o para la dilatación volumétrica. ¿Ya? A ver, vamos a girar un poquito la pizarra. Perdón, la pizarra, perdón, la cámara. Y vamos a colocar acá algunos detalles más. Este alfa, como ya lo mencionamos, este alfa recibe el nombre de coeficiente de dilatación lineal. ¿Ya? Coeficiente de dilatación lineal. Y se puede medir, escucha bien esto, porque acá muchos se equivocan, muchos se confunden ya por experiencia. Se puede medir tanto en grados Celsius a la -1, así como Kelvin a la -1. ¿Ya? ¿Y por qué se puede medir tanto en grados Celsius a la -1 como Kelvin a la -1? La respuesta está aquí. Variación de temperatura. Recuerda que la variación de temperatura en Celsius o en Kelvin toma el mismo valor. Profe, y si yo lo quiero, porque así he venido en admisión alguna ocasión, si yo lo quiero en grados Fahrenheit a la -1, uy, ahí sí aplicas la otra, pues, ¿no? ¿A la otra? ¿Cuál la otra? A ver, esto lo voy a poner en borrador, ¿ya? Si nosotros sabíamos que la temperatura varía así, la variación de grados Celsius entre 5 es igual a la variación de grados Fahrenheit entre 9. Uy, espérame. ¿Sí? Y esto sería la variación de grados Kelvin entre 5. Ya está. Entonces, para la variación de temperatura en grados Fahrenheit a la -1, fácil, todo lo elevamos a la -1. Nada más. Y aparentemente tendríamos la misma respuesta, ¿sí? Pero con Kelvin o con la unidad elevada a la -1. Así que no hay problema, no hay lío. En alguna ocasión, el examen de admisión vino así. Te daban el alfa de alguna sustancia, por ejemplo acá, ¿no? Y la unidad grados Celsius a la -1. Y te decían, calcule en Fahrenheit a la -1. Entonces simplemente aplicabas lo mismo, ¿no? Y le das vuelta y lo igualito. La misma historia. ¿Está bien? Entonces es sencillo. Pero en el caso de Celsius y Kelvin, como repito, tienen el mismo valor por el tema de la variación de temperatura, que es la misma. ¿Ya está? Entonces ya tenemos el coeficiente de dilatación. Ahora, eso de repente todos lo saben, y si no lo sabías, pues te hace fácil, bastante fácil de entender, porque la formulita que está por acá, lo que vamos a hacer es reemplazar nada más. Ahora, lo que yo quiero que tú intuyas, lo que yo quiero que tú aprendas, lo que yo quiero que tú analices más que otra cosa, son las gráficas, muchachos, porque en las gráficas hay preguntitas un poco complicadas, ¿no? Bueno, complicadas entre comillas, y cuando digo complicadas me refiero a solamente el análisis, y tú tienes que estar ahí al tanto, ¿no? A los detalles. Estamos hablando, por ejemplo, acá, que tenemos una gráfica,
longitud en metros, ¿ya? Versus la temperatura en grados Celsius. Y cuando tengo de esta manera, escucha, cuando tengo de esta manera, puedo decir que, por ejemplo, la gráfica es una recta. Y te cuento un detalle teórico, mira, acá viene la teoría. Cuidado, ya te escucho decir, ya te escucho decir. Ah, eso ya lo tengo en mi cuaderno, ya. Bueno, esta parte de repente no. Pero esto ya lo tengo en mi cuaderno, ya, gracias, adiós, ¿no? Ya te escucho decir eso ya. Cuidado, porque esto no siempre es una recta. Hay una parte donde la gráfica tiende a ser una curva. Y te apuesto que eso de repente muchos primera vez que lo están escuchando. Profe, ¿cómo que va a ser una curva? A mí me dijeron que siempre es una recta. Mientras la variación de temperatura no sea muy grande, ¿no? Por ejemplo, imagínate, ¿no? Tienes una barra de aluminio y lo vas a calentar 100 grados Celsius. Entonces, mientras la variación de temperatura no sea muy grande, pues la gráfica va a ser siendo una recta. Pero ¿qué pasa si a esa barra de aluminio lo calientas en 1000 grados Celsius, 3000 grados Celsius? Ya pierde la linealidad, vamos a decirlo así, de la recta. Ya deja de ser una recta para convertirse en una curva. Porque posiblemente el aluminio, al calentarlo en 1000 grados Celsius, se va a derretir, ¿no? Entonces cambia de estado, ¿ya? Entonces, vamos a aclarar ese punto. Pero antes de eso vamos a mencionar por acá 0, temperatura final. De repente esta es una longitud inicial para la barra y esta es una longitud final. Y acá obviamente me va a interesar la pendiente de la recta, ¿no? La pendiente de la recta está relacionada con la tangente de ese ángulo que tenemos ahí. Y si identificamos rápidamente qué cosa es cada partecita, pues diremos, oye, esta parte de acá, desde una temperatura inicial hasta una temperatura final, esto será la variación de temperatura. Listo. Y si analizamos esta partecita de acá, por cierto, te digo, no tienes que aprenderte nada de memoria. Pobre de ti que te estás aprendiendo. Tangente de teta es la pendiente y es variación de longitud entre variación de temperatura. No, falso, cuidado, no te aprendas de memoria. No es necesario. ¿Ya? Si quieres, olvídate. Lo importante es que tú sepas analizar. Este segmentito de acá sería la variación de longitud porque estaríamos restando la longitud final menos la longitud inicial. Entonces, acá mira, decimos pendiente. A ver, la pendiente, obviamente, vamos a hablar de la pendiente de la recta, ¿no? Entonces, mira, vamos a colocar acá, tangente de teta. A ver, hoy voy a ponerlo de una vez así, ¿ya? Vamos a primero explicarlo. Tangente de teta. Entonces, la tangente de teta, según lo que vemos en el gráfico, cateto opuesto entre cateto adyacente, ¿sí o no? Entonces sería la variación de longitud entre la variación de temperatura. A ver, ahorita me salgo, sé que te estoy estorbando. Variación de longitud entre variación de temperatura. Ahora tú eres hábil y dices, aguanta, Mario. Tú me has enseñado que la variación de longitud es longitud inicial alfa variación de temperatura. Uy. Entonces acá puedes poner, ¿no? Arriba, longitud inicial, alfa variación de temperatura, dividido entre, obviamente, la variación de temperatura. Y cuando ese es ese cociente, ¿qué va a pasar con la variación de temperatura? Se va, chin arriba, chin abajo. Ya está. Y me va a quedar algo bonito para recordar. La pendiente de la recta, bueno, en la parte que es una recta, ahorita hablamos porque es una curva, lo voy a colocar ahí en el gráfico. Entonces me quedaría así. La pendiente de la recta me quedaría así, mira, me quedaría variación de longitud sobre variación de temperatura, o si no, ¿qué te quedó? La última parte, longitud inicial por el coeficiente de dilatación lineal. Y listo, señores. Se acabó. Se acabó. Y ya tienes la pendiente. ¿Necesitas aprenderte eso de memoria? La respuesta es no, jamás. Simplemente analice el gráfico, analiza qué está pasando. Y conste que podrías tener otra recta, digamos que esté por acá así, otra recta que esté, digamos, por acá de esta manera, o de repente una recta que esté cruzándose, ¿no? Con la que ya tenemos. Entonces, fácil que hay preguntas de gráficos donde tenemos eso, y la pendiente va a ser, pues, ¿no? Lo más importante. Muy bien.
Vamos a analizar acá rapidito qué está pasando en cada una de las secciones, ¿ya? En esta parte que está acá, vamos a decir, tiene una dilatación controlada, ¿ya? Vamos a decir por acá, tiene una dilatación, no, que sea de negrito, dilatación controlada, ¿ya? Dilatación controlada. Profe, ¿qué significa eso? Que la variación de temperatura es pequeña, ¿no? ¿No? Ojo, cuando digo pequeña no me refiero a 1 grado Celsius, puede ser 20 grados Celsius, puede ser 100 grados Celsius, puede ser 800 grados Celsius. Pero, ¿qué pasa en esta otra parte? ¿No? Profe, entonces la dilatación ya no es controlada aquí. Claro, ¿no? Acá ya es una dilatación. Bueno, no es que sea un nombre adecuado, ¿no? Simplemente que es el nombre que yo le pongo para que tú me entiendas, ¿no? Que acá la variación de temperatura y la pendiente, ¿no? Mira, es constante. Y acá hay una dilatación con posiblemente, vamos a ponerlo así, con cambio de estado de repente, ¿no? Con cambio de estado posiblemente, no depende del caso, ¿no? Y ahí la variación de temperatura es muy grande, ¿no? Descomunal. Ahorita me salgo, de repente te estoy tapando. Entonces, lo que quiero mencionarte, lo que quiero decirte, es que la recta o la barra va a empezar a crecer, va a empezar a aumentar sus dimensiones, siempre y cuando esta variación de temperatura no sea muy grande en valor, ¿ya? No sea muy grande. O sea, se calentó, como te dije, 20 grados Celsius, 50, quizás hasta 800, 500, ¿no? En el caso de los metales. Pero ya al calentarlo a mayor variación de temperatura, ese metal se puede derretir. Y si se va a derretir ese metal, pues ya no dejaría de ser una recta en la gráfica, ¿no? Muy bien, ¿qué dice? La curva es dilatación con M Rubén. No, no, no. Buena, ¿no? No, pero acá se refiere a que la variación de temperatura es pequeña y acá ya es un poco descontrolada el asunto, ¿no? Lo calientas demasiado. ¿Qué pasó? Ya, es como más o menos para que me entiendas una analogía, ¿no? Imagínate que colocas tu agua en la olla y lo pones a calentar y se calienta sin llegar a la temperatura de ebullición que es 100 grados Celsius, o sea, no cambia de estado. Pero si tú te olvidaste la olla con el agua, posiblemente el agua se vaporizó, ¿no? Se volvió en vapor y hasta incluso si lo dejas ahí, pues estamos hablando de horas, imagínate que dice, no, nos vamos de viaje, ya, bacán, y en el camino te acuerdas, uy, ya que no apagué el hornillo de la cocina, ¿no? Regresas y hay un hueco en tu olla. Entonces el calor ahí fue descontrolado, el aumento de temperatura fue demasiado alto y no solamente hizo que el agua se vaporice, sino que el metal se derrite, ¿no? En este caso, por una gran elevación de la temperatura. Llegas, está todo negro, quemanos. Muy bien. Regresa el avión, te avienta. Dice, profe, y si la línea va hacia abajo no cambia nada. No, 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 eso no es, simplemente es una curva, ¿no? Esta curva puede tener una pendiente más hacia arriba o más hacia abajo, no importa. Lo importante es que es una curva, nada más. ¿Ya? Y en preguntas, por ejemplo, en la pre, ha venido ello, ¿no? Decía, la gráfica de la longitud versus temperatura para dilatación siempre es una recta. Falso, ¿no? Porque puede ser una curva dependiendo de la variación de temperatura. ¿Está bien? ¿Me entendieron? ¿Me entendieron, niños? ¿Me entendieron? ¿Me entendieron? ¿Todo conforme? ¿Hasta acá todo claro? ¿Todo good? Confirmen, confirmen, confirmen. ¿Lo entendiste? ¿Lo entendiste? ¿Lo entendiste? Sí, dice. Ya, bacán. Entonces, vamos a tomarle fotex a la pizarrita para que luego les puedan pasar la pizarra, las fotos, si gustan. Ahí para que mi secretario, ¿no? Mi secretario les pueda pasar las fotos. ¿Sí o no? ¿Secretario? ¿Secretario? Ay, no hay secretario. Ah, no dice nada, secretario. Sí, dice, muy bien, Ingrid. Ingrid, creo que dice, sí, Ingrid. En todo good, dicen los chicos. Ya, chévere. Ahora, si ya se ha entendido ¿Qué esto, habrá dicho el secretario, profe? perdón, ¿alguien habló? No, 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 no pedí opiniones. A ver, continuemos. Si Ya. han entendido esto, si han entendido esto,
Entonces lo que viene es similar, ¿no? Porque si has entendido la dilatación lineal, la dilatación superficial y la dilatación volumétrica es lo mismo. Así que vamos a verlo por aquí rápidamente. Pero, ojo, ojo, cuidado que digas, ya se acabó lo difícil, ya, gracias Mario, nos vemos, cuidado, ¿ah? Porque aquí vamos a hablar de algo muy bonito, ¿no? Así como las sustancias se pueden dilatar, y ojo que ya hemos hablado de dilatación lineal, podemos hablar de una dilatación superficial y una dilatación volumétrica, ¿no? Pregunta, ¿nosotros los seres humanos nos dilatamos? ¿Ustedes qué opinan? ¿Nos dilatamos o no? ¿Qué dice? Hay más personas. Ah, sí, hoy día tenemos amiguitos invitados por fiestas patrias, ¿no? Que quieren estudiar. A ver, pregunta. ¿Nosotros como seres humanos nos dilatamos? Benjamín, ¿no? El anfitrión de la sala, el secretario, y bueno, ¿no? Es algo importante en el grupo, es como eso chicloso, pegajoso que no se puede sacar, ¿no? Él nos dice por interno cuando nos calentamos. No, 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 no. No funciona así, ¿no? Si te pongo en un fogón, pues no te vas a dilatar, te vas a quemar, ¿sí o no? Yo, dice, sí, sí, me has escrito por interno. A menos que haya dos Benjamín, no creo. A ver, ¿hay dos Benjamín? No, no hay dos Benjamín, ya ves. No tienes homónimos por la temperatura. Bueno, en nuestro caso es muy diferente, porque al pasar los años nosotros nos dilatamos volumétricamente por nuestra alimentación, por nuestro crecimiento. Por ejemplo, las chicas en algún día cuando van a tener esa gran dicha de ser madres, van a tener que esperar una dilatación también, ¿no? Que es una dilatación vaginal para que el bebé, el feto pueda salir, ¿no? Mientras no esté en una dilatación adecuada, el doctor te va a decir, no, hijita, tienes que esperar, y tú vas a estar, pero doctor, ya no soporto. No, tienes que esperar, hijita. Sí, dicen que es un gran dolor. Bueno, no, obviamente no lo sé. No, mi esposa sí me comentó al respecto. Y eso sí es cierto, cuando no has dilatado lo que debes dilatar supuestamente, te hacen esperar, tienes que caminar, algunos dicen toma vinito para que no acelere el proceso de dar a luz. Pero ese es otro tipo de dilatación. Entonces nosotros como seres humanos podemos dilatarnos volumétricamente, pero no vamos a dilatarnos superficialmente, pues. Tampoco mucho menos vamos a dilatarnos longitudinalmente, porque nosotros no solamente decimos, oye, mira, ese chico, ya que ha crecido, está el tazo. De repente dice, dilatación lineal. No, porque estamos hablando de un volumen total. Entonces, así como el ser humano, hay sustancias que se dilatan dependiendo el caso. Por ejemplo, el agua. El agua se va a dilatar linealmente. ¿Tiene sentido que diga, chicos, tengo sed, voy a tomarme 2 metros de agua ahorita? O sea, no, pues es absurdo esa parte, ¿no? Le inyectan una hormona para que se dilate más rápido. Ah, sí, también, exacto, una niña me escribe por interno. A veces ya cuando el caso ya es un poco complicado, ¿no? Y de repente la mamá no puede, la señora no puede aguantar el dolor, ¿no? Le inducen al parto para que dilate más rápido. Sí, ahora hay medicamentos, lo cual no es tan tanto recomendable porque dicen que puede afectar al niño más adelante. Así que, bueno, no sé. Voy a tomarme 2 hectáreas, 2 hectáreas de agua, dice. Claro, o sea, no tiene sentido pues hablar, en el caso de 2 hectáreas de agua, no tiene sentido hablar pues de superficie o de longitud, ¿no? En el caso del agua, porque el agua pues se rige bajo un volumen. Sin embargo, hay sustancias, hay elementos, como por ejemplo el caso del aluminio, que sí puedo hablar de una dilatación lineal, que sí puedo hablar de una dilatación superficial, que sí puedo una dilatación volumétrica. Ahí sí puedo, ¿no? Sí puedo hacer eso. Sí se puede en ese caso, ¿ya? Sí se puede. Entonces ahí hablamos de dilatación. Entonces, ¿cómo se llama? A ver, vamos. ¿Cómo se llama esa propiedad por el cual puedo hacer hilos? A ver, ¿cómo se llama esa propiedad con la cual podemos hacer hilos? A ver, chicos, los escucho, los leo. ¿Cómo se llama esa propiedad en la cual podemos hacer hilos de una sustancia? ¿Cómo se llama? Ductibilidad, muy bien, claro, eso se llama ductibilidad. Entonces, para los elementos o los materiales o las sustancias que tengan esta propiedad de la materia que se llama ductibilidad, vamos a poder hablar de una dilatación lineal. Para aquellos que sean maleables, ¿no? O sea, que presenten esta propiedad llamada maleabilidad,
¿no? Que tiene que ver con láminas, que se pueden hacer láminas. Entonces vamos a hablar de dilatación superficial. ¿De acuerdo? Entonces, la dilatación, el tipo de dilatación, también va a depender del tipo de sustancia. No podemos decir que todos los elementos, todas las sustancias en el universo experimentan los tres tipos de dilatación. Teoría recontra falso. Entonces acá vamos a hablar rápidamente de la dilatación superficial. Como ya vimos detalle por detalle la dilatación lineal, la dilatación superficial viene a ser casi lo mismo, ¿ya? Y acá hay un uso, vamos a decirlo así, hay un uso inconsciente, irresponsable de lo que es el beta y el gamma, ¿no? Fácil que varios van a decir, Mario, ahí se aplica el beta, ¿no? Dos veces alfa, esto ya me lo sé. Sí, yo ya tengo pues, mis 3, 4 ciclos y ya pues, la domino, dice, ¿no? Así todo, ¿no? Eh, inconsciente, dice así, ¿no? Y el gamma es 3 veces alfa. No, pues, no. No cumple para toda sustancia, por lo tanto, no puede ser tan irresponsable decir que eso siempre va a cumplirse. No lo recomiendo. Sin embargo, voy a hacer una observación respecto de eso al final, ¿ya? Entonces, para evitar problemas, para evitar inconvenientes, voy a mencionar lo siguiente. Si yo tengo una cierta lámina, superficie, vamos a decirlo así, y esta es calentada, por lo tanto me doy cuenta rápidamente que ha habido una variación de su área, ¿no? Entonces acá tendré, ¿no? Área inicial, área final, inicial voy a ponerle el I, temperatura inicial, temperatura final, y entre todo esto, obvio, ha habido una variación de área, ¿no? Esa variación de área, recuerda que siempre es el área final menos el área inicial, por favor, ¿no? Todo lo que sea variación siempre va a ser el estado final menos el estado inicial. Muy bien, listo. Y aquí, ¿cómo vamos a hacer los cálculos? Pues fácil. El área final sería el área inicial por 1 más 2 veces alfa variación de temperatura. Ojo, yo no le pongo beta. ¿Por qué? Luego voy a explicar por qué no le pongo beta. ¿Ya? Yo le pongo 2 veces alfa, que sería lo más genérico del caso. Luego vamos a poner ahí una observación. Recuérdame que viene algo muy importante. ¿Ya? Y si yo quisiera, por ejemplo, la variación de área, sería el área inicial por 2 veces alfa por variación de temperatura. Entonces, esa sería la variación de área. Listo, listo. Por acá alguien me dice, profe, hay un coeficiente de dilatación superficial. Eso lo menciono después, ¿ya? Repito por lo que ya expliqué hace un ratito. ¿Tendremos gráficas? Lo obvio. Obvio que sí. Vamos a tener gráficas. Y en la gráfica, que me va a dar una recta, ¿cuál va a ser lo más importante? ¿Cuál va a ser lo más importante en una recta? Resulta que será la pendiente, ¿no? Entonces, por acá, mira, tengo, en este caso, el área en metros cuadrados, la temperatura en grados Celsius y vamos a aplicar el mismo criterio de hace un rato. Si quieres, ponle la curvita. Pero como ya hemos hablado acerca de por qué a veces es una curva, acá la explicación sería la misma. Así que ya no voy a poner la curva nuevamente. Pierde ya valor y pierde sentido. Listo. Entonces, por aquí, miren muchachos, rapidito. Acá tendríamos en esta parte de la gráfica el área inicial, ¿ya? Acá tendríamos el área final. De repente acá una temperatura inicial y de repente acá una temperatura final. Entonces, la pendiente de la recta me representaría una relación, ¿no? La pendiente de la recta, que sería pues en este caso la tangente, podría representarme la relación entre este segmentito que está acá, que representa el área final menos el área inicial, o sea, se llama variación de área. Y este segmentito que está por aquí, así, que representa la variación de temperatura. ¿Ya está? Por lo tanto, podríamos decir la pendiente de la recta sería la tangente de teta, ¿no? Que sería cateto opuesto sobre cateto adyacente. Variación de área entre variación de temperatura. Y podríamos de repente poner, ¿qué cosa es la variación de área?
Y la variación de área es el área inicial por 2 veces alfa por la variación de temperatura dividido entre la variación de temperatura. Y es ahí donde la variación de temperatura pasa mejor vida, ¿no? Ahí está, listo. ¿Y qué cosa será la tangente, la pendiente de la recta? Pues será, como ya lo hemos visto, variación de área entre variación de temperatura o si no, en este caso sería 2 veces alfa por el área inicial. Ya está. Es información muy importante, ¿no? Cuando estamos resolviendo los ejercicios, a veces te va a pasar así, mira, a veces te va a pasar así. Mira, pregunta clásica de admisión agraria. Pregunta clásica de admisión agraria. Te da un ángulo. Imagínate que acá dice 37. Te dicen, calcula el coeficiente de dilatación lineal. O sea, te están preguntando el alfa. Y acá mira, tangente 37, 2 veces alfa, y te dan el área inicial. Sabiendo que el área inicial es 2 metros cuadrados. Uf, facilazo, ¿no? Simplemente pasas a dividir y listo, lo sacas por pendiente. ¿Está bien? ¿Hasta acá se entiende, muchachos? Confirmen, por favor. ¿Hasta acá está claro? ¿Hasta acá está claro? Avisen, avisen, avisen. Avisen, avisen, avisen. ¿Se entendió hasta aquí? Coméntame, coméntame. Coméntame. Sí, todo good, dice. Todo good. Muy bien, Kate. Por ahí por interno también me dicen. Excelente, excelente. Entonces, todo conforme. Todo conforme según me cuenta. Ya está. Todo conforme. Muy bien. Listo. Ajá. Excelente. Ya está. Todo claro. Ya. La dilatación volumétrica, tenme paciencia, ¿ya? Porque la dilatación volumétrica es literalmente lo mismo, cambian algunas variables, así que no va a haber nada novedoso y puede tornarse un poco aburrido para todos. Pero atentos, por favor, porque después de la dilatación volumétrica, esa observación que voy a poner respecto a los coeficientes, eso sí es muy importante, vale oro eso, ¿ah? Entonces, mira, vamos a poner por acá. Tenemos una esferita, volumen inicial, ese lo hemos calentado y es más grande, volumen final. Eso está a una temperatura inicial y eso está a una temperatura final. Y de todo esto podemos hablar de ¿qué? De una variación de volumen. ¿Qué sería el volumen final menos el volumen inicial? ¿Ya? La variación de volumen siempre es la diferencia. ¿Cómo hallamos el volumen final? Sencillo, tiene la misma idea, pero repito, yo todavía no hablo de coeficientes de dilatación, no voy a hablar de un beta, no voy a hablar de un gamma todavía, y eso lo voy a explicar en un ratito. ¿Ya? Este volumen final sería volumen inicial por 1 más 3 veces alfa, variación de temperatura. Y si yo quisiera la variación de volumen, sería el volumen inicial por 3 veces alfa por la variación de temperatura. Y ahí lo podría, en este caso, sacar. ¿Está bien? Entonces tengo la variación de volumen y tengo el volumen inicial. Ya está. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Listo. ¿Y qué más? Vamos a revisar la gráfica, pues obvio, ¿no? La gráfica. Tenemos que revisar la gráfica. De todas maneras. ¿Uy? ¿Qué fue? A ver, alguien se le escapó el micro, creo, ¿o no? Entonces por acá, mira, tendríamos la recta. También es una recta, ¿ya? Y tendríamos, como estamos hablando de volumen, acá sería el volumen en metros cúbicos. Acá sería la temperatura Para en Castillo. grados Celsius. ¿Qué? A ver, chicos, concentrados en la clase, por favor. Y acá podríamos hablar de la pendiente de la recta, ¿no? Esa pendiente de la recta lo podemos sacar aquí y viene lo mismo, ¿no? Viene lo mismo. Por acá, mira, tendríamos volumen inicial, volumen final, la pendiente de la recta, lo que sacamos acá con él. Ya está. Y acá tendríamos la variación de volumen, ¿no? Que ya lo conocemos, volumen final menos volumen inicial, entre la variación de temperatura. Ya está. Muy bien. Entonces, la pendiente, igualito, mira, la pendiente, la tangente de teta
sería la variación de volumen entre la variación de temperatura. Téngame paciencia aquí, ¿ya? Porque esto es repetitivo, si te has dado cuenta, ¿no? Profe, todos los tres, mira, si vemos el panorama, porque justo ahí están los tres, si vemos el panorama, todo es igualito, mira, todo es igualito. Lo único que está cambiando son los casos, ¿no? En un primer caso vimos la dilatación lineal, luego vimos la dilatación superficial y ahora estamos viendo la dilatación volumétrica. Entonces, todo es lo mismo, ¿ya? No hay por qué complicarnos la vida. Entonces, esto de acá sería volumen inicial por 3 veces alfa por la variación de temperatura entre la variación de temperatura. Y acá se anula, ¿no?